Plares vivos, And 1,000. today we have over 1,000 individuals living. En la década de los 80 eran 23 cóndores que quedaban. And in the 1980s, there were only 23 that were left. Entonces están en recuperación y gracias a los esfuerzos de la gente que lo está buscando. So some of these animals are thriving and leaving the endangered species list. Y también del tigre, en el 2010 el gobierno de India vio que habían solo 1,300 tigres vivos. And in India, the government saw that in 2010, there was only 1,300 individuals left. Y entonces pusieron una meta que para el 2023 pudieran duplicar ese número. So they set a goal to duplicate that number by 2023. Pero van adelantados, esas son las buenas noticias. Hoy en día ya hay 3,000 animales vivos de esta especie. But they have gone even beyond that, and today they now have over 3,000 individuals. Y cada una de estas historias valdría la pena contarla y conocerla. And each one of these individual stories is worth knowing and speaking about. Y casi siempre la narrativa que escuchamos es que de parte del mundo es que la especie humana está en contra de todas las demás y somos los malos de la película. The narrative we normally are fed is that the human beings are the most dangerous species and are negative to the whole creation. Pero en Mateo 25 Jesús habla acerca de la mayordomía en la parábola de los talentos. But in Matthew 25, we read about the lordship of human beings over the creation, stewardship. Y ahí el maestro le da a cada uno de sus siervos un talento y ellos tienen que multiplicarlo. And in that parable, the master gives each one of his servants a talent, and they are supposed to multiply it. Y de igual manera Dios nos dio a los hombres la creación para nosotros administrarla. In the same way, God gave us all of creation so that we could manage it well and multiply it. Y nosotros debemos ser como encargados de Dios, tenemos que ser fieles y administrar esta creación que Dios nos ha dado. And as his representatives, we are supposed to be responsible and manage well what he gave us. Y entonces en la cosmovisión bíblica nosotros no somos un animal más que más bien está en contra de todos los demás. So in the biblical worldview, we are not just another animal that is affecting all of the others. Sin embargo, nosotros tenemos que vamos a responder a Dios por como seres humanos vamos a responder de cómo hemos cuidado su creación. And as human beings, we will have to respond to the Creator of what we did with all that he gave us. Estamos empezando una nueva serie que también va a estar hablando acerca de una mayordomía que tenemos. We're starting today a new series which also talks about a new stewardship that we have. Sin embargo, esta no es como en la parábola de los talentos un dinero que tienen que administrar y multiplicar. But this one does not refer to a multiplying funds or money. Tiene que ver con nosotros por fe recibimos una salvación de parte de Dios y tenemos que darle a Él y devolverle buenas obras a cambio. It deals instead with us having received salvation and us having to respond to him and give him good works. Nuestra fe en Dios debe ser visible. Our faith in God needs to be visible. Y esto viene en el libro de Santiago. And this is prominent in the book of James. Y vamos a estar en los próximos 3 meses más o menos viendo el libro de Santiago medio capítulo por fin de semana. So during the next 3 months, approximately, we'll be seeing the book of James, half a chapter per weekend. Hemos recibido, por medio de la fe, hemos recibido una salvación que tiene que ser visible para la gente afuera. Through faith, we have received salvation, and this needs to become evident to others around us. Ahora, una pregunta.
¿cuáles eran los nombres de las personas, los autores de los libros del Nuevo Testamento? I asked what were the names of the authors of the Gospels Y todo el Nuevo Testamento. and all of the New Testament. Pablo, Mateo, Marcos, Lucas, ajá, esos son fáciles. Juan, Pedro, Santiago y Judas. Esos son los 8 que conocemos y hay uno más de Hebreos que, o tal vez uno de ellos no sabemos, que no sabemos quién escribió Hebreos. These are the 8 authors that we know about, and there's one more from the book of Hebrews that perhaps we do not visualize. De esas 8 personas, ¿cuál fue la primera persona en conocer a Jesús? Out of all of these 8 authors, which was the first to know Jesus? Santiago. Santiago era el hermanito menor de Jesús. It was James. He was the younger brother of Jesus. Y entonces él conoció a Jesús de maneras que él peleó con Jesús y jugó canicas con él. So he knew him as nobody else did. He played with him as a child. Y vamos a hoy a ver, él es el autor del libro de Santiago. And he's the author of the book of James. Y la próxima semana vamos a empezar a ver capítulo 1, pero hoy vamos a conocerlo a él, a Santiago como persona. And next week we will begin with chapter 1, but today we will get to know him as a person. Y normalmente aquí yo acostumbro dar un sermón expositivo, es ir a través de un pasaje versículo por versículo. Normally I like to do an expository type of sermon going verse by verse. Hoy va a ser temático y vamos a ir en muchos versículos. And today it'll be thematic, so we'll be going to many different verses. Así que saquen sus teléfonos porque los voy a poner a buscar mucho. So take out your Bible so you can be ready. Veamos cómo, aquí hay un asunto de nombres también. There's also an issue of names here. Entonces aquí veo en Mateo 13, dice, el versículo dice así: ¿no es acaso este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Judas y Juan? Esto es cuando Jesús está en Nazaret. Jesús está en Nazaret predicando y la gente ahí reconoce, oye, este no es el hijo del carpintero y este no es el hermano mayor de estos otros. So when Jesus was preaching, the people would say, "Isn't this the son of the carpenter? And aren't those his brothers?" Santiago es esta persona que en este versículo se llama Jacobo. James was that person that in this verse is called Jacob. Y entonces era el hijo mayor de José y María, aunque Jesús era hijo obviamente de María. So James was the eldest son of Joseph and Mary, even though Jesus was also the son of Mary. Y podemos imaginarnos que tal vez hasta se parecía en algo a Jesús. And we could probably imagine that he may have been physically similar to Jesus. Y aprendiendo y jugando juntos, todo, ¿verdad? Una infancia juntos. And they would play together as normal children. Entonces esta persona, es importante, el autor, este libro fue escrito por el apóstol que conoció a Jesús por más años que ningún otro en la Biblia. So this book was written by the apostle who knew Jesus personally for a longer time than anybody else. No teniendo fe en Jesús, hoy vamos a ver su proceso de conversión. Not necessarily having faith in him, we will hear today about his process of conversion. Y el libro de Santiago es un libro muy práctico. This book of James is very practical. Lo llaman el Proverbios del Nuevo Testamento. It has been known as the Proverbs of the New Testament. Han leído Proverbios y tienen muchos tips prácticos para cómo vivir la vida. As you have seen in Proverbs, there's very many practical tips of how to live life. Y Proverbios se caracteriza por un versículo por tema y es una ensalada de temas. And it has one theme per verse, and it has a whole range of themes. Pero Santiago es parecido, tips muy prácticos, solo que son 3 o 4 versículos por tema.
And James is very similar, it's very practical, and it has 2 or 3 themes per verse. Vamos a aprender mucho de Santiago de cómo sobreponernos a las dificultades en la vida. We will learn from James how to overcome the difficulties in life. Vamos a hablar acerca de la lengua y cómo pronunciar palabras sabias y las palabras no tan sabias. We will learn about dominating the language and how to speak with wisdom and without wisdom. Santiago habla mucho acerca de los recursos, las riquezas, James speaks a lot about resources and riches, y cómo no debemos de confiar en ellas ni tampoco tener favoritismo por personas que tienen más recursos que otros. and how we are not to place our heart, our hope in them, and to not categorize people by what they have. Lo segundo es que Santiago, además de práctico, es muy pastoral. Also, the book of James is besides being very practical, is very pastoral. Santiago nos va a estar confrontando en nuestras vidas. It will be confronting us in our daily life. De los 108 versículos en el libro de Santiago, 60 tienen verbos imperativos. Of the 108 verses in the book, 60 have imperative verbs. Entonces es un pastor diciéndote, debes de hacer esto, haga esto, no haga lo otro. So we have a pastor telling you, you should do this, you should not do that. Y usando las mismas palabras de Santiago, tenemos que poner en práctica la palabra y no limitarnos a solo oírla, porque podremos ser engañados nosotros mismos. In quoting the book of James directly, we need to put the word into practice and not just be hearers only. Tenemos que hacer nuestra fe visible. We need to make our faith visible. Y vamos a ser llamados, a confrontados, retados y llamados a tomar un compromiso con el Señor. So we will be challenged and invited to come into his presence. Lo tercero es que el libro de Santiago es muy visual. The third thing is that the book of James is very visual. Tiene algunas metáforas muy buenas para explicar unos conceptos espirituales. It has many good metaphors to explain what we need to understand. Imagínense olas de mar y flores marchitadas y bosques incendiados y caballos salvajes. Imagine all the things they describe, like crazy waves and mountains and flowers. Y entonces hay una serie va a ser memorable, va a ser fácil de recordar algunos de estos So conceptos. it'll be very memorable, easy to remember these concepts. Entonces hoy vamos a ver una historia del autor de Jacobo o Santiago, una historia de transformación, una historia de convicción. So we're going to see a story of Jacob and of conversion, the author, and a story of conviction. Vamos a orar y pedirle al Señor su presencia hoy. Let's pray. Señor, gracias porque tú tienes tu palabra, Señor, tantas cosas para nosotros. Thank you, Lord, that you have so many things in your word for us. Yo te pido, Señor, que tú siembres tus semillas en mi corazón y en el corazón de cada persona acá. I pray, Lord, that you place your seed in my heart and in the heart of every individual here. Y queremos ser personas que multiplican esa semilla y que da un buen fruto, Señor. Let us be a people that can multiply that seed and give good fruit. Y Espíritu Santo, yo te pido que tú vengas y empoderes este tiempo, mis palabras, Señor, y que tú impactes a cada uno. And I pray, Lord, that you come and you empower my words and impact the people. Amén. Amén. Hablemos acerca del nombre de Santiago primero. Let's talk first about the name of James. Como les dije anteriormente, se llamaba Jacobo. As I mentioned earlier, his name was Jacob. Y Jacobo es un nombre, hay un patriarca de Israel que se llama así. And he has the same name as the patriarch of Israel. Y en latín se decía Jacobus. And in Latin, it is pronounced Jacobus. Y entonces, como la iglesia, el latín por casi 1000 años era el idioma oficial de la iglesia, And
because Latin was the official language for the church for 1,000 years. Y entonces durante esos 1000 años decían San Jacobus, Santiago, Santiago, y así quedó como Santiago. So during that time, they would call him San Jacobus, which came to be Santiago in Spanish. Y también hay que explicar por qué se llama James en inglés, And- porque por eso no tiene que nada que ver con Jacobo. Ujú. Yeah. Dale. So what does that have to do with the name James in English? Let's explain that. Y ahí es interesante porque ahí es más difícil de rastrear cómo en las Biblias en inglés se llama James. It's a little more difficult to trace the roots of the name, why it's called James. El que más me convenció fue que John Wycliffe, alguien que estaba traduciendo la Biblia en el año 1300 al inglés, The version that I like the most is that John Wycliffe, who was translating the Bible in the 13th century, inexplicablemente a todos los Jacobos les puso James en el Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento lo dejó bien, normal. for some reason, in all the New Testament, he translated the name Jacob to James. Y por tradición, aunque debería llamarse Jacobus, la gente lo dejaron así en James porque ya se acostumbraron. And the people just got accustomed to that change, even though in the Old Testament he did leave Jacob. Alguien que quiera ver en la genealogía en Mateo 1, hay una genealogía de Jesús. In Matthew 1, you can see the genealogy of Jesus. En realidad es una de las dos genealogías, es la genealogía de José, su papá terrenal, digamos. It's really the genealogy of Joseph, his earthly father. Busquen ahí en la genealogía cómo se llamaba el papá de José. You can look up what was the name of Joseph's father. Jacob. Entonces, Jacob. Santiago fue llamado como su abuelo. So James was named the same as his grandfather. ¿Ok? Era un nombre muy normal en ese tiempo. It was a very common name during that time. Santiago tenía dos apodos también que sus discípulos le dieron. James also had two nicknames that the disciples gave him. Jacobo el justo. Jacob the just. Y ese es el nombre, si ustedes buscan arte, ¿verdad? Ese es el nombre que se usa para él como Jacobo el justo. Qué bonito apodo. That was the name that was given to him as a nickname, James the just. El segundo apodo que me gusta aún más es rodillas de camello. His second nickname, which I like even more, is camel knees. Voy a poner un pequeño video de un camello arrodillándose. There's a short video of a camel. Actually take you on I guess a royal camel. You come this way, please. You come this way, please. Ahí ven un camello poniéndose en una actitud de oración. ¿Mm? A camel going into prayer mode. Rodillas de camello hablaba de la vida de oración de Santiago. Camel knees spoke about the life of prayer of James. Ahí tengo una foto del callo que tiene el camello de tanto estar de rodillas. Here you see the growth on his knee from being on his knees so long. Y ahí me puse a preguntar, Paul, ¿cómo te van a llamar tus discípulos a ti? ¿Qué apodo te van a poner? So I started wondering, Paul, what are your disciples going to call you? What is their nickname going to be? Y te pregunto a ti, ¿qué apodo te pondrían tus discípulos a ti? And I ask you also, what nickname would your disciples give you? ¿Vas a ser conocido por tu vida de oración? Would you be known for your life of prayer, ¿Por tu manera de amar? for the way that you love, ¿Por tu alcance a los necesitados? ¿Por qué vas a ser conocido por tus discípulos? for the way you reach out to those who are in need? How are you going to be known by them? Ahora sí, vamos a estar viendo el camino de la madurez de Jacobo. So we're going to be seeing now the route, the path of maturity of Jacob. Entonces alisten sus Biblias y vamos a leer, o quiero que vean todos esos versículos en orden. Ese es el esquema que vamos a ver hoy.
So we're going to see all these verses in order. Entonces Jacobo creció con Jesús. So James grew up with Jesus. Y en Juan 7:5 vemos lo que yo he llamado la incredulidad de Jacobo. And in John 7:5, we see what I call the lack of faith of James. En Juan 7:5 dice, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. In John 7:5, it says, the truth is, not even his brothers believed in him. Y ahí yo les hago a ustedes, y para cada uno de estos versículos, pensemos qué aprendizajes hay para nosotros hoy en día. So for each one of these verses we'll be seeing, you meditate, what does that mean for you today? Entonces, ¿qué aprendizaje podemos sacar de que ni siquiera los hermanos menores de Jesús creían en él? So what can we learn from the fact that not even his brothers believed Jesus? ¿Qué podemos aprender para nosotros? Les pregunto a ustedes. It's not by blood. Que no es por sangre, dice, ¿ok? Sí, nadie es profeta en su tierra. Ajá. Es más difícil a la gente que te conoce en algunos casos. Ajá. As the word says, nobody is a prophet in their own land, and it may be harder for those who know you intimately to believe in you. Una que dijeron anoche que me encantó. Solo por nacer en la familia no te hace cristiano. One that was mentioned last night is that just because you were born into the family does not make you a Christian. Y nosotros tenemos que evangelizar a nuestros hijos y ellos tienen que tener una relación personal con el Señor. And so we need to evangelize our own children, and they have to have a personal relationship with the Lord. Ujú. Ahora sí, vamos al siguiente en Marcos 3:21 y lo que yo llamé vergüenza. The next one is Mark 3:21, what I call shame. Y aquí este es interesante. Marcos 3 dice así, cuando se enteraron sus parientes salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. It says, and when his family heard it, they went out to seize him, for they were saying, he is out of his mind. Entonces ellos querían proteger, oye Jesús, estás diciendo unas cosas que te van a meter en problemas, vamos a sacarlo antes de que lo crucifiquen. So they wanted to go and bail him out, and before he got into more problems and be crucified. Tenían tal vez vergüenza de su hermano mayor. Perhaps they felt shame for their older brother. Y ahí mismo en Marcos 3, en el 35, dice que llegaron su madre y sus hermanos a buscarlo y Jesús estaba con sus discípulos. And in the same verses of Mark 3, it says that his mother and his brothers came seeking him. Y entonces alguien le dijo, Jesús, tu mamá y tus hermanos están afuera buscándote. And they told him, Jesus, your mother and your brothers are outside looking for you. Probablemente para llevárselo así a la... Probably to take him out by the ear. Y Jesús dice, ¿quiénes son mis hermanos? Ustedes son mis hermanos, hablándole a los discípulos. And Jesus says, who are my mother and my brothers? You are my disciples. Y hasta dice, cualquiera que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano y es mi hermana. And he even said, anybody who does the will of the Father is my brother. Y no salió, los dejó plantados afuera del lugar. And he did not go out to where his family was. He left them there. ¿Qué podemos aprender nosotros de esto que hizo Jesús? What can we learn from this action by Jesus? Esta es nuestra familia. That this is our family. También es nuestra familia. This is also our family. Y qué bueno que si tienes una familia que te ama, pero si tienes una familia que te rechaza, aquí estás en familia. It's great if you have a blood related family that loves you, but here is a family that really loves you. Y nosotros tenemos que ser
familia para los demás en la fe. And we need to be that family for others in the faith. Stephen, you're my family. You are my family. Roxana, you're my family. Y así tenemos que ser familia unos para otros. We need to be family to each other. Ujú. Y en Juan 19 hay otro pasaje donde no está mencionado Jacobo personalmente. Jesús está en la cruz, está siendo crucificado. And in John 19, Jesus is about to be crucified. Está en la cruz hablándole a diferentes cosas, las frases que él dijo en la cruz. And he's on the cross talking about the phrases that he had given the disciples. Y en una de esas, él ve a ver a su mamá que está ahí presente en su crucifixión. And he suddenly sees his mother who was there observing the crucifixion. Y él le dice a Juan, le dice, que encárgate, he aquí tu mamá, y le dice a su mamá, he aquí tu hijo. And when he saw John, the brother and the mother, he says, take care of your mother. And to the mom, he says, behold your son. Probablemente para estas fechas, José, el papá de Jacob, de Santiago, ya había muerto y María era viuda. Around this time, the father, Joseph, had probably died, and Mary was a widower. Y entonces Jesús era el hijo mayor de María, él se encargaba de su mamá y tenía que decirle a Santiago que él se encargara como el segundo hijo, pero él no estaba. So during that time, Jesus was the eldest, and he would normally take care and look after his mom, and he had to tell James to do so, but he was not there. Entonces se encargó su mamá a Juan. So he asked John to look after his mother. Por eso una ausencia. Imagínense, su hermano mayor está siendo crucificado y él no se hace presente. So there we see an absence. Imagine your older brother is being crucified, and you, the brother, are not there. Qué interesante. No sabemos por qué, por temor de su vida o por odio o por confusión, pero no estaba. We don't know why, perhaps fear of his life or confusion, but he was not there. ¿Qué aprendizaje podemos tomar nosotros de estos sucesos? What can we learn today from these actions? La familia de la fe es más fuerte o debería ser más fuerte que la familia de la sangre. The family based on faith is stronger, should be stronger than the blood family. Siempre va a haber alguien más. Dios suple a alguien más. Alguien puede tomar el lugar de alguien que falta. The Lord will provide somebody is missing, and he will provide somebody else to take that spot. Y si, así como Jesús entiende el juicio familiar. So Jesus understands the family judgment. Si tu familia te juzga por tu fe o por algo, Jesús entiende. Cuando tú oras con él sabe cómo se siente eso. So when you pray to the Lord, Jesus understands how it feels to be judged by your family. El siguiente en 1 Corintios 15 es muy interesante, quiero que lo busquen. The next one is 1 Corinthians 15. It's very interesting. Yo lo llamé un impacto en la vida de Jacobo de Santiago. I call this one an impact in the life of James. 1 Corintios 15, Pablo está hablando acerca del Señor resucitado. In this verse, Paul is speaking about the Lord resurrected. Hoy cantamos, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. As we sang today, let us come and celebrate that the Lord has risen. En el versículo 6 dice, después Jesús se apareció a más de 500 humanos a la vez, y la mayoría de las cuales vive aún todavía, aunque algunos han muerto. In 1 Corinthians 15:6, it says, then he appeared to more than 500 brothers at one time. Most of them are still alive, though some have fallen asleep. Y luego se apareció a
Jacobo y más tarde a todos los apóstoles. And later he appeared to James and then to all of the apostles. Antes de aparecérsele a otros apóstoles, se le apareció a su hermano. Before appearing to other apostles, he came before James. Quiero que te imagines las emociones que pasaron por la mente de Santiago cuando le apareció su brother ahí. Can you try to imagine the emotions in James when he saw his brother appearing? ¿Qué pensamientos estarían pasando por su mente? What thoughts would be going through your mind? Hace 3 días no estabas en la crucifixión 3 days ago, you missed the crucifixion, y aquí está tu hermano resucitado. and now 3 days later, here's your resurrected brother. ¿Qué piensas? Me equivoqué, es terrible esto, ¿ok? You would feel that you missed it, definitely. Vergüenza uy, te he rechazado, tú tenías razón. You would feel shame that you had rejected your brother. Creyó, lo impactó. Wow, tenías razón. Ajá. He was impacted at that moment, and he realized that Jesus was right. Y Jesús ahí está, ¿verdad? Tal vez vio sus manos, tal vez no sabemos. Lo único que tenemos es esta frase. This is the only verse we have about this. We don't know what he saw, maybe his perforated hands and feet. Tal vez comieron pescado juntos, como en otros casos. Maybe Ajá. they ate fish like they had in prior years. Ajá. Gozo porque wow, está vivo y lo que predicaba era cierto. Yeah, he suddenly realizes that what Jesus was preaching was all true. Ahora, el hecho de que Jesús se le aparece a Jacobo, ¿qué cambios podría implicar para su vida? So the fact that Jesus appeared to Jacob or James, what changes would that imply for his life? Su fe creció inmediatamente. Ajá. His faith would exponentially grow. ¿Cómo? Arrepentimiento, bien. Ajá. Ya no hay duda, es convicción. Ajá. He would feel no doubt. From here on, he would be convicted totally. ¿Y qué tal de su futuro? What about the future? Uy, ya no voy a ser carpintero tampoco, dice. He probably thought, I'm not going to be a carpenter either. ¿Qué aprendizaje hay para nosotros en estos hechos? What lesson is there for us in these actions? Ajá. Ok, cuando pensemos que algo está totalmente muerto, Dios puede resucitarlo y restaurar nuestra fe. Gracias. Ajá. Es por fe, no por vista. It all depends on faith, not by sight. Yo anoté ahí, un encuentro con Jesús cambia tu vida. An encounter with Jesus will change your life, Puede cambiar tu futuro. can change your future. Y conforme avancemos en esta lista, vamos a ver cómo cambió el futuro. Ajá. Ok, el encuentro con Jesús es personal. The Ajá. encounter is necessarily personal, even though the rest of the family was not involved. Yo me imagino, ¿verdad? A Jacobo, ahí le aparece Jesús y está pensando, dame pruebas de que eres Jesús. You can imagine he probably asked Jesus, give me proof that you really are Jesus. A ver, ¿qué hicimos cuando teníamos 9 años y fuimos a la casa de la tía? Yes, tell me what happened when we went and did a ruckus at my aunt's house. Y Jesús le dijo las respuestas y lo convenció de que sí era su hermano mayor de la infancia. So Jesus went ahead and proved to him that he was the same brother that he had grown up with. Ahora pasan unas semanas, busquen Hechos 1:14. Now some weeks later, we can see this in Acts 1:14. Ahí vemos, that's not there. I edited that last night. Ajá.
Hechos 1:14 no dice que cuando después de la resurrección de Cristo la iglesia se estaba reuniendo para elegir a un apóstol que sustituyera a Judas. In Acts 1:14, the apostles were reunited to select another apostle to replace Judas. Y ahí estaba presente María y los hermanos de Jesús. And Mary and the brothers were there present. Jacobo estaba ahí. So Jacob was there, Tomó una decisión de seguir. which means he made a decision to continue following him. Y ahora él se estaba reuniendo con la iglesia. Tenía semanas Jesús de haber resucitado. Pentecostés es en Hechos 2, no ha venido Pentecostés todavía. Pentecost has not occurred yet, but Jesus had already resurrected 2 weeks prior. Es muy probable que Jacobo estaba en Pentecostés también. So it's very probable that Jacob was also present at the Pentecost. Qué bonito, ¿verdad? Tomó una decisión rápida para seguir a Jesús. He made a personal decision to follow Jesus. El siguiente es en Gálatas 1, donde yo le titulé Fidelidad. The next verse is in Galatians 1, and I call that one faithfulness. Aquí son 15 años más tarde. This happened 15 years afterward. Durante un tiempo, Saulo de Tarso había estado persiguiendo a la iglesia. During a time, Paul of Tarsus had been persecuting the church. Después se le aparece Jesús, también resucitado, camino a Damasco. And then on his road to Damascus, Jesus appears to him also. Y dice aquí el versículo, después de 3 años, Pablo subía a Jerusalén para visitar a Pedro. And the verse says that after 3 years, Paul was going up to Jerusalem to visit Cephas. Y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. And he remained there 15 days, and he saw no other apostles except James, the Lord's brother. Entonces, Pablo está relatando su conversión. La iglesia, los apóstoles no querían reunirse con él porque tenía muy mala reputación. So the apostles, of course, did not want to meet with Paul because he had a very bad reputation. Pedro se reúne con él y Jacobo también lo hace. But they go ahead and meet with him, and Jacob does so also. Y yo pienso en los dos tienen una experiencia similar. And if you think about it, both of them had a similar experience. Jesús se le apareció a Jacobo hace 15 años y a Pablo hace 3 años. Jesus had appeared to Jacob 15 years prior and to Paul in the road to Damascus. Y probablemente es aquí donde Jacobo le cuenta a Pablo y por eso Pablo lo escribe en 1 Corintios 15. And this is probably where Jacob tells Paul, and that's why Paul writes this into 1 Corinthians. Pero algo nos habla acerca de Jacobo, de que él estaba en Jerusalén durante ese tiempo de persecución, no se fue. And this, he also confirms that Jacob was there in Jerusalem during the time of persecution. En la persecución la gente se esparció y eso era parte del diseño de Dios para que el evangelio creciera en todo el mundo. During the persecution, the believers would spread out and flee, and that was part of God's plan also. Pero Jacobo se quedó ahí en Jerusalén con Pedro y otras personas. But Jacob went ahead and stayed there in Jerusalem with other believers. Y él recibió a Pablo, que venía diciendo que había conocido a Jesús. And then that's when he encounters Paul, who was saying that he had come in the presence of Jesus. ¿Qué aprendizaje hay para nosotros ahí a través de Jacobo? What did we learn for us today in what happened here to Jacob? La fidelidad de él decir, bueno, me quedo aquí en la iglesia, no voy a huir de la persecución. The faithfulness, he decided to stay in Jerusalem regardless of the persecution. Y tomó un riesgo tal vez al reunirse con Pablo.
And he did take a huge risk in meeting with Paul. Pero él también identificó de que él tampoco había sido creyente en Jesús cuando le apareció Jesús resucitado. Y él tuvo gracia, había recibido gracia y ahora estaba extendiendo gracia. ¿Ok? En la cruz tal vez se había huido de la persecución y aquí cuando hay persecución él estaba presente. Qué bonito. During the crucifixion, he had been absent, but here he was emboldened and he was present. Ajá. Santiago conocía en carne propia el poder transformador de un encuentro con Jesús. Ujú. Jacob knew personally the transforming power of a relationship with Jesus. Raymond. Ok, sea cual sea el momento de conocer a Jesús, cuando está presente, ese es tu momento. Ujú. There's never a bad time to meet and encounter Jesus personally. Whenever it happens, that is your time. Y él tomó la oportunidad de apoyar a Pablo en su proceso de conversión y de conocer a Jesús. And he went ahead and helped and supported Paul in his growth process. Es interesante imaginarnos la iglesia perseguida en ese tiempo. It's interesting to remember what the persecuted church was during that time. Ustedes saben que hay iglesias perseguidas hoy en día también. As we know, there's many persecuted churches today. Hay una iglesia que hemos estado apoyando en la cadena de oración hace par de años ya. There's a church we have been praying for several years in the prayer chain. Es la iglesia en Rancho Nuevo en México. It is a church called Rancho Nuevo in Mexico. Es en el pueblo de Rancho Nuevo hay una iglesia que está siendo perseguida. In the town of Rancho Nuevo, this church is being persecuted. El pastor ahí se llama Rogelio y los cristianos ahí hace 2 años, el ayuntamiento del pueblo de Rancho Nuevo les negaron muchos servicios a ellos. The pastor there, his name is Rogelio, and the townspeople, the leaders, they refused to give the people who belong to this church the basic services. No hay agua, They cut off their water, salud, no health services, transporte, no transport, educación, no ni education, dónde enterrar a tus muertos. and no place to bury your dead. Ahí está tu finca, ¿qué haces? That's your land, but what can you do? Te cuesta vivir It makes it very difficult to live like that por ser cristianos. because they are believers. Y recibí una carta de parte de mi hermana, ella es misionera en Veracruz y mucho apoya a este pastor y a la gente en esta sierra. I received a letter recently from my sister who's a missionary in Veracruz, and she supports Rogelio and this church and others. Y en la notificación que recibí dice, Dios me dio un regalo de Navidad que pude ir a ver a la iglesia el 24 de diciembre. And she says in her letter that God gave her a gift and that on the 24th of December, she was able to go and visit this church Por 1 hora. for 1 hour. Se vino escondida en un bus, visitó a la iglesia por 1 hora y se fue antes de que la gente se enterara que vino alguien foráneo. She went in undercover and hiding from the townspeople for 1 hour before they would find out that they had a visitor. Y están tratando de apoyar a esta iglesia en cómo seguir siendo un testimonio en el pueblo de Rancho Nuevo. And they're trying to support this church and how to continue witnessing in this type of environment. Una de las cosas que de los servicios negados es de educación y esta iglesia tiene 30 chicos que no pueden ir a la escuela. One of the services that has been negated to them is education, and the church has about 30 young children that cannot go to the education school. El
el pastor está enseñándole a los mayores para que se preparen para su examen de noveno. And the pastor himself is teaching the older children so that they can get ready for their high school. Pero todos los niños de 4 a 12 años están sin educación. But all the children between 4 and 12 are receiving no education. Y entonces están tratando de ver, bueno, mamás, enséñele a leer a sus hijos. So they're trying to get the parents, the mothers, to teach the young children to read. Pero están enfrentando una barrera cultural porque en esa cultura las mujeres casadas se dedican a tener hijos, alimentarlos y alimentar a su marido. Y that's it. So they are facing many cultural barriers because there, the women, all they can do is have children and take care of their husbands. Y en la iglesia, mi hermana dice, lo único que podemos hacer que las mamás hagan es cocinar porque no apoyan en lo que escuela dominical ni nada. And in the church, most of the mothers, all they can do is to cook because they cannot participate in education. Y hace 6 meses Dios respondió a una oración y habían unas voluntarias que estaban viniendo a enseñar. Eran muchachas de 15 años que se apuntaron a hacer escuelita con los niños cristianos. And several weeks ago, God answered a prayer, and several young girls came to help and to educate the children. Eso fue como en julio que estábamos orando por eso. This was around July when we had been praying for this. En el boletín que recibí esta semana, resulta que ese proyecto no funcionó. Las muchachas ya no están. In the news bulletin I got this week, they told me that this program did not work. The girls that had come had left. Entonces, otra vez tienen a estos montón de niños que no están creciendo en su educación. So once again, they have all of these young children that are not growing, not being educated. Y entonces hay una petición de oración. Están tratando de hacer el día de mañana, lunes, un taller de un club de Biblia y motivar a las mamás a enseñar la Biblia. So they have a plan to tomorrow start implementing a workshop whereby the mothers can start teaching their children to read the Bible. Entonces mañana están reuniendo a las mamás para enseñarles de que sí pueden enseñarle a sus hijos por lo menos la Biblia. So tomorrow they're trying to affirm the women that they can teach their children at least about the Bible. Pero no es voluntarios que pueden estar permanentemente ahí, es un equipito que está yendo a capacitar a las mamás. And this is a small team that goes in to prepare the women, but it's not a team that is staying there. Leti y Xochitl son las que hablan náhuatl y ellas van a implementar el curso con las mamás. Leti and Sochi are the girls that speak Nahuatl, and they will be in charge of this course. Reina y mi hermana Diana están apoyando. Reina and Paul's mother Diana are supporting the whole group. Y esta muchacha Briana es una voluntaria, una gringa que está pasando también un internado ahí. Ella es educadora, pero iba a estar, no me acuerdo, un año, creo que con Diana trabajando. And this helper is from the U.S. She's helping Diana to implement this program for about a year. Pero no habla náhuatl, no puede encargarse ella. Está apoyando a Leti y Xochitl para que ellas empoderen a las mamás. But she does not speak the language, so she's empowering Leti and Soshi, who do, to teach the children and the mothers. Entonces es una motivación de oración y lo que están pidiendo es tal vez si se motivan a enseñarle Biblia a sus hijos, tal vez en unos meses le enseñan matemáticas y cómo leer. Ajá. So they're trying to bring up their confidence so that they teach their children the Bible, and perhaps in the future they can teach them to do math and other things. Entonces pongámonos de pie y vamos a orar por ellos un minuto. So let's please stand up and pray for them for 1 minute. Reúnanse en grupitos, oren con 2 o 3 personas, ahí están sus nombres, oren para que mañana estas mamás agarren el fuego de enseñarle a sus hijos. ¿Cómo es el lenguaje? Náhuatl.
esto es Veracruz o a la par, en el norte. Chiapas es el sur. Sí. En Chiapas están. Y Padre Celestial, yo te pido por estos niños de esta iglesia que ellos crezcan con una educación completa, Padre. Yo te pido que tú los empoderes para ser adultos que testifiquen de ti a pesar del sufrimiento que están viviendo, Señor. Heavenly Father, we pray that you empower these teachers and these children that they can grow up with a full education so that they can testify of who you are, Lord. Gracias, Señor Jesús, te damos. Amén. Thank you, Lord. We thank you. In Jesus' name, Amen. amen. Ayer hablé con mi hermana un ratito y ella me estaba dando los detalles de esto. Yesterday I spoke with my sister and she was giving me the details about what's going on. Y entonces el versículo que van a usar para el taller es Deuteronomio 6. Padres, enséñale a tus hijos cuando andes por el camino, cuando estés aquí y allá, enséñale la palabra de Dios. And the verse they will be using is Deuteronomy 6, which says, parents, teach your children in the way for wherever they go. Y Dios quiera que la iglesia perseguida también tenga personas fieles. We pray that the persecuted church has faithful people helping. Vamos a continuar aquí en Gálatas 2 hablando de Santiago. We'll continue in Galatians 2, speaking about James. Santiago, bueno, la iglesia creció dentro de con personas judías. Todos los discípulos de Jesús, los 12, eran judíos. The church was growing with the influence of Jewish people. All of the disciples were Jewish. Y entonces era natural, si alguien no judío quería hacerse cristiano, ellos naturalmente, bueno, hágase judío primero y después te agregamos a la parte de Jesús. So naturally, the way they were doing this was you first become a Jewish believer, and then we add on to that the Jesus. Y entonces había un grupo y Pablo no creía esto, y Dios le había dado la convicción de que la salvación es enteramente por fe y no había que hacer obras para ganarse la salvación. And Paul, he did not believe this. He believed that salvation was by faith only and that you did not have to do things to earn salvation. Y entonces había un grupo de personas que estaban visitando todas las iglesias que Pablo plantaba después de que Pablo se fuera para tratar de sembrarles que tenían que judaizarse para hacerse cristianos. So there was a group of people that were following in Paul's footsteps, visiting the churches that he had visited and telling people that they had to become Jewish believers first. Y entonces ellos, ¿verdad? Había toda una tensión ahí en la iglesia durante esos años. So there was tension during the original church during those years. Y aquí en Gálatas 2 hay dos versículos. El primero lo anoté como liderazgo. Vean cómo se llama Jacobo. ¿Cómo le dicen a Jacobo? In Galatians 2, we see two verses. The first one, notice what they called Jacob. Columna de la iglesia. They call him a pillar of the church. Entonces la opinión de Santiago era importante. Era columna en esa iglesia. Aquí la llamamos ancianos en esta. Ajá. So his opinion was very important for the church as it grew. Here today we call them elders. Y él era el pastor, para este momento Jacobo era el pastor de la iglesia en Jerusalén.
So Jacob was the pastor for this church in Jerusalem. Y entonces ahora vamos al versículo 12. Estas personas que estaban tratando de judaizar todas las plantaciones de iglesia de Pablo, So now we go to Galatians 2:12, and these people that were Judaizers going after Paul, traían cartas de parte de Santiago. they came with letters on behalf of James. Entonces, Santiago no estaba ahí, no estaba haciendo eso, pero esta gente tenían una carta como de parte de Santiago que los autorizaba a ellos para enseñar. So James was not physically there, but these people had a letter authorizing them to do what they were doing. No sabemos si Santiago sabía exactamente lo que iba a enseñar o si falsificaron la carta o si Santiago sin querer los autorizó sin saber exactamente qué iban a hacer. We're not sure if James actually did authorize them, if he knew what they were going to do, or if they had distorted or falsified the letter. Pero nos habla de la notoriedad, o sea, el nombre de Santiago abría puertas para esta gente. But it speaks to us about the notoriety because James' name opened doors. Es como que si hubiera un proyecto, como yo soy el pastor de esta iglesia y ustedes van a ir a San Vito, yo les mando una carta para autorizarlos para ir allí con nuestro pastor allá y les autoriza a ustedes para que lo reciban. It's like if you're going on a ministry trip, and I give you a letter authorizing you to go to that other region. Entonces, aquí veo que Santiago usaron su nombre, lo manipularon usando su nombre. So we see that they manipulated his name. ¿Cuántos han vivido eso? Ujú. Santiago entiende. James understands this. Ujú. Ahora, más adelante en esto, cuando Pablo y Bernabé regresaron de su viaje a Galacia con toda esta controversia de la judaización de los creyentes, Later on, when Paul returns from Galatia during this whole conflict with the Judaizers, también Dios le había dado a Pedro una visión y le dijo que fuera a la casa de Cornelio y le dio la revelación de que la salvación era también para los no judíos. and God had given Paul a vision, and he told them that salvation was for everybody and to go even to the house of the Jews. Y entonces en Santiago, en Hechos 15, y quiero que lo busquen, We can see this in Acts 15. convocaron un concilio, venga toda la iglesia y tenemos que decidir juntos, conciliar una decisión, ¿qué hacemos con estos cristianos que no son judíos? They called for an assembly so that they could all decide together what to do with these believers that were not Jewish. Y vea la sabiduría de Santiago en esta reunión. And we can see the wisdom of James in this meeting. Leo el versículo 12, dice, toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. In verse 12, and all the assembly fell silent, and they listened to Barnabas and Paul as they related what signs and wonders God had done through them among the Gentiles. Cuando terminaron, Jacobo, Santiago, tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme. After they had finished speaking, James replied, brothers, listen to me. Y da un testimonio, habla del testimonio, dice, Simón o Pedro nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto, dale. And he starts testifying and saying, Simeon has related how God first visited the Gentiles to take from them a people for his name. Y después dice, esto concuerdan con las palabras de los profetas como está escrito y cita dos profetas del Antiguo Testamento. And then he quotes two prophets of the Old Testament, and he says, and with these words of the prophets agree, just as it is written. Y saltemos al versículo 19 y ya vuelve a hablar Santiago y dice, por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerle trabas a los gentiles que se convierten a Dios. And then we jump to verse 19, and he says, therefore, my judgment is that we should not trouble those
of the Gentiles who turn to God. Pablo diciendo no se ocupa nada y esta gente diciendo se ocupa dejar de comer camarones, hay que reunirse los sábados, hay que vestirse así, hay que hacer lo otro y las fiestas judías. So Paul is saying you don't have to do anything to earn it, but the Judaizers are saying you have to stop eating pork, you have to stop eating this and that. Y vea lo que hace Santiago, versículo 20. Más bien debemos escribirles que se abstengan de 4 cosas: lo contaminado por ídolos, la inmoralidad sexual, de la carne de animales extranjerados y de sangre. And James says you should write to them to abstain from the things polluted by idols and from sexual immorality and from what was strangled and from blood. Y en efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Verse 21, for from ancient generations Moses has had in every city those who proclaim him, for he is read every Sabbath in the synagogues. Entonces Santiago, en esta reunión donde podrían haber pasado días y días hablando, por fin Santiago toma la palabra y hace una propuesta. So in this meeting, which could have dragged on for many days, James lays the law down and he makes a proposal. Y busca un término medio. And he looks for a compromise. No vamos a hacer ningún requisito ni tampoco toda la lista de los requisitos. Vamos a ponerles 4 requisitos simples. So he says, we're not going to do all of these actions that you're saying they have to do, and we're not going to either ignore them, we're only going to do 4 of them. ¿Cuáles 4? Las que eran más ofensivas para los judíos. Which 4 he chose? The ones that were more offensive to the Jews. Nosotros también tenemos que abstenernos de inmoralidad sexual, por cierto. Ujú. We also need to abstain from these things. Y estas son cosas que también aplican para nosotros hoy día. These things also apply to us today. Pero veo interesante que Santiago toma la palabra y busca con sabiduría una conciliación. It's interesting to see that James gets hold of the meeting and he looks for a solution that will solve the problem. Otro aprendizaje aquí es que él cita las escrituras del Antiguo Testamento y que significa que las conocía. Also, we see that he quotes the verses of the Old Testament, which means that he knew them well. Y entonces cuando se está plantando en las profecías citadas, está dando, no es solo hagamos algo porque es fácil, hagámoslo porque Dios ha dicho. So when he gives his proposal, he's not giving just his opinion. He's based on the verses of the Old Testament. Y aquí la iglesia toma una decisión y manda unas cartas a todas las iglesias. Bueno, esto es lo que hay que hacer para ser cristiano. So here the church arrives and agrees to send a letter and tell all of the churches what needs to be done to be a Christian. Y yo digo, Señor, dame esa sabiduría de este hombre. I say, Lord, give me that wisdom. Dame ese conocimiento de tus escrituras también. Give me that knowledge of your word also. Y de hecho en el libro de Santiago vamos a ver, él habla de la sabiduría que viene del cielo y la sabiduría de los hombres. And in the book of James, in fact, he talks about the wisdom that comes from on high and the wisdom of man. Y habla de que tenemos que pedirle nosotros sabiduría a Dios. And he says that we need to ask God for wisdom. Ya casi terminamos. 1 Corintios 9. Estos son otros 15 años en el futuro. 1 Corinthians 9, this happened another 15 years later. Aquí Pablo está hablando acerca del dinero. Here Paul is speaking about money. Y él está diciendo que él, aunque él no cobraba o no recibía ofrendas por enseñar, pero él está diciendo, pero otra gente sí lo hace. And here he is saying that even though he did not charge and he did not receive funds for what he does, other people do. Y entonces versículo 4
Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber los que andamos predicando? So he says, do we not have the right to eat and drink, those of us that are preaching? ¿No tenemos el derecho de viajar acompañados con una esposa creyente, como lo hacen los demás apóstoles y Cefas, Pedro, y los hermanos del Señor? He says, do we not have the right to take along a believing wife, as do the other apostles and the brothers of the Lord and Cephas? Los hermanos del Señor, Santiago y ahora seguramente Judas, que también escribió un libro del Nuevo Testamento, andaban viajando con sus esposas predicando. The brothers of the Lord, along with James and probably Judas, were going around preaching, accompanied by their wives. ¿Qué podemos aprender de ellos con este versículo? What can we learn from this verse for us? Trabajen como pareja. Si están casados, trabajen como pareja y se puede hacer. Ajá. You can work as a couple. If you're married, go ahead and work as a couple. Y que está bien recibir ofrendas por servicios o trabajo espiritual. And there's nothing wrong with receiving an offering for spiritual work. No hay nada malo con trabajar uno, pues Pablo mismo lo hacía tiendas para no cobrar, pero no está mal también recibir ofrendas por el servicio espiritual. There's nothing wrong with having a lay job like Paul, who made tents, but there's also nothing wrong with receiving offerings for the work for the Lord. Listo, vamos a Santiago, por fin, Santiago 1:1. Vamos a terminar esta lista. All right, to finish up the list, let's go to James 1:1. El máximo camino de la madurez de Jacobo. The greatest path of maturity of Jacob Fue ser esclavo. was to be a slave. Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. James 1:1 says, James, servant of the Lord and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes that are dispersed throughout the world. Greetings. La palabra siervo que tenemos en español, en el original es esclavo. The word in Spanish, serf, is really a slave. Y quiero que piensen de que era su hermano mayor. And you need to remember that Jesus was his older brother. Pero él está diciendo, yo soy esclavo del Señor Jesucristo. But he is saying, I am a servant of the Lord Jesus Christ. Y esos somos todos. And that's what all of us are. Pero la convicción, aunque él jugó canicas con Jesús, aunque le apareció, es que él es esclavo del Señor. But his understanding and his conviction, even though he had played marbles with him as a child, is that he is a servant of the Lord. Y tú y yo somos esclavos del Señor y estamos a sus órdenes, jefe. And you and I are servants of the Lord and need to be under his orders. Entonces, les invito en estos 3 meses, vamos a ver lo que escribió este hombre. So during these following next 3 months, I invite you to see what this man wrote. Vamos a hacer nuestra fe visible. We will be making our faith visible. Que haya evidencia de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. So there is tangible evidence of what God has done in our hearts. Y quiero que terminemos primero viendo 2 siguientes acciones. And I'd like to finish by seeing 2 actions. Primero, lean Santiago. First of all, read the book of James. Se lee en 20 minutos todo el libro. You can read the whole book in 20 minutes. Y si ustedes en sus casas lo leen y lo meditan, van a sacarle más jugo a lo que predicamos aquí. And when you read it and meditate on it at home, you will get more out of it than what we preach here. Y en segundo lugar, anótense a un grupo de crecimiento. And in the second place, you need to join a growth group. Y del miércoles en 8, todos los que viven en Heredia están invitados a mi casa. Vamos a arrancar hablando de Santiago. And a week from Wednesday, all who live in Heredia are invited to my house, and we will be learning about James.
Y quiero que terminemos en oración un momento. And I'd like for us to end in prayer. Hay muchos aprendizajes que hemos sacado de hoy. There's many teachings we have extracted from this today. Desde las rodillas de camello hasta todo el proceso de madurez de Santiago. From the camel knees to all the whole process of maturing for James. Quiero que pienses en una cosa, lo que más te impactó. I'd like you to think about one thing that you have learned, whatever impacted you the most. Y entonces vamos a hacer grupitos de 2 o tal vez 3 y cada quien comparte lo que más aprendió. So we'll make small groups of 2 or even 3, and each person shares what impacted you the most. Y después van a orar unos por los otros. And then you can pray one for